Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a la clase de Emprendimiento y Empleabilidad en este día miércoles 18 de noviembre del 2020. Les voy a pedir por favor que desde ahora pongan presente en la caja de chat para que quede registro de su asistencia. Les reitero nuevamente, por favor, poner presente en la caja de chat para que quede registro de su asistencia. Y como todos los días, ya es rutinario, les recuerdo que participe de la clase para hacer validar la asistencia. Si no participa, quedará ausente igualmente de la clase. Ya chicos, vamos entonces a continuar con nuestra clase de emprendimiento y empleabilidad, como siempre haciendo un recordatorio del último tema visto. Y, perdón, para eso les voy a pedir su ayuda, preguntándoles ¿cuál fue el último tema visto? ¿Cuál fue el último tema tratado? ¿O qué recuerdan de la última clase? Jennifer nos dice formalidad, manera correcta de saludar, puntualidad en la entrevista de trabajo. Joaquín dice entrevista de trabajo. Efectivamente, hablamos sobre la entrevista de trabajo. Así fue. Los puntos que vimos fue, como bien dice Brian, vimos la estructura. Estamos revisando la estructura de la entrevista de trabajo, pero con una particularidad que la estamos viendo desde la visión, ¿cierto? Desde, digamos, no en el contexto actual, que sería el contexto de pandemia, ¿cierto? Sino que la estamos viendo desde la perspectiva de una entrevista de trabajo pensada antes de que ocurriese la pandemia, ¿cierto? Porque ahora las entrevistas de trabajo son de manera online o a través de videollamada. Ya estoy haciendo esa pequeña acotación. Entonces, como bien dice Don Brian, vimos la estructura. Ya la entrevista de trabajo también tiene una estructura, un cierto procedimiento, un cierto orden, cierta formalidad, como me decían arriba, ya ciertas formas o cierto protocolo, o reglas, o políticas, como quieran llamarle, para enfrentarla, ¿ya? Entre ellas ya Jennifer nos dijo que estaban la manera correcta de saludar, la puntualidad. ¿Qué otros temas o otros puntos vimos que son importantes de la entrevista de trabajo? La manera de vestir, muy bien. La primera impresión. La manera de hablar, que creo que quedó pendiente para esta semana. No incomodar al entrevistador, ¿cierto? Vimos que habían ciertas cosas que podrían incomodar: el lenguaje formal, la manera de mirar a la persona, ser ordenado, la forma de saludar. Vamos repasando esta estructura. Entonces, el primer punto de esta estructura, ¿cierto?, es el saludo. Pero antes de esta estructura habíamos visto dos puntos. El primero era la puntualidad. ¿Qué habríamos hablado sobre la puntualidad? ¿Qué se recomendaba en el ítem de la puntualidad? Muy bien, llegar ojalá 10 minutos antes o un poco antes, 10 a 15 minutos antes. ¿Ya? Bien, siempre se recomienda llegar antes. Sabemos que pasada la hora, dese por muerto en la entrevista de trabajo o dese por descartado. Siempre debemos llegar antes. En promedio yo recomiendo unos 10 minutos, está bien, como máximo. ¿Ya? 10 a 15 minutos también está bien. Antes, ¿qué consideraciones debemos tener antes siquiera de la entrevista, antes siquiera de saber el lugar de trabajo? ¿Qué debíamos hacer antes de, ya cuando nos confirman la entrevista de trabajo? Nos faltaba ese punto también analizar. ¿Qué habíamos recomendado hacer antes, ya cuando me confirman que eh, estoy para esa entrevista de trabajo? Me dicen ya preséntese tal día. ¿Qué se recomendaba hacer antes? ¿Quién lo recuerda? Muy bien, don Brian. Ver dónde es la entrevista. Eso es súper importante porque así puedo calcular los tiempos de viaje, habíamos dicho.
Porque no sabemos si nos puede pasar algún percance dentro del trayecto y con eso podemos calcular bien. Saber si a lo mejor me voy a ir en micro, me voy a ir en, no sé, en un Uber, en taxi, en un colectivo o en el metro. ¿Ya? Muy bien, don Christopher. También cómo es la empresa y dónde trabajaremos. Conocer la empresa donde voy a trabajar es importante. Ver a qué se dedica la empresa. Porque recuerden que habíamos conversado sobre también el tema ético, que es importante. Porque recuerden que cuando yo trabajo en un lugar, estoy aceptando todo lo que la empresa hace. ¿Ya? Estoy aceptando todo eso. Entonces es importante saber eh, a qué se dedica la empresa. ¿Ya? Claro, como dice Brian ahí, droga, para lo mejor me están haciendo una entrevista para ser soldado. Y quizás no lo quiero ser aún. No está en mis planes. Ya, así que importante conocer la empresa. Ya, en primera instancia, ya cuando me mandan, me confirman la entrevista de trabajo, conocer la empresa, saber el lugar de la entrevista, que habíamos dicho que generalmente no es en la empresa en sí la primera entrevista, siempre contratan a empresas reclutadoras, ya que son las que hacen el primer filtro. Y estas empresas tienen su oficina en lugares muy distintos al lugar de trabajo. Ya por eso es importante averiguar bien la dirección para llegar a la hora prudente. Entonces eso es súper importante. Luego habíamos visto el paso de la ropa, ¿cierto? Elegir una ropa adecuada. Ojalá, y yo les recomendaba siempre en la primera entrevista, sea cual sea la empresa donde usted vaya, la recomendación es ir formal. Formal, siempre en la primera entrevista. Después, si la empresa te dice que no es necesario, ahí ya usted puede ir con su ropa normal a lo mejor, o como viste normalmente. Pero si no, siempre, chicos, la primera entrevista formal. Sea donde sea, o sea de lo que sea la entrevista, vaya formal. Como bien dice Christopher, hay que tener mucho cuidado con las uñas y los zapatos, ¿ya? Eso va a demostrar mucho la higiene de cada uno, ¿ya? Ese detalle de la uña y los zapatos, chicos, demuestra mucho la higiene. Mantener siempre limpio esas dos cosas habla muy bien de usted, ¿ya? También otro tip, otra cosa que no hablamos, ojalá utilizar ropa o un traje que los haga sentir bien, cómodos, ya que se sientan ustedes bien en el traje que estén utilizando o en la ropa que estén utilizando, ¿ya? Incluso desde la ropa interior hasta lo que están utilizando en su exterior, ¿ya? Todo es válido para sentirse más seguro. Incluso también utilizar un perfume, si le gusta utilizar perfume, también eso ayuda a la seguridad, a que usted se sienta bien con usted mismo, se sienta seguro de lo que está haciendo y digamos no ande pendiente, por ejemplo, de si me veo bien, si me queda esto apretado a lo mejor, si me siento incómodo con la camisa. Tratar de que la ropa sea cómoda, ya, sea cómoda y te guste. Ya, eso es súper importante, otro tip que les puedo recomendar. ¿Ya? Bien, pasamos al punto del saludo. ¿Qué recuerdan del punto del saludo? ¿Qué consideraciones había que tener con a la hora de saludar ya cuando estamos en este primer contacto? Ya, se recomienda cuando es de hombre a mujer, si la entrevistadora es mujer, siempre ver la actitud corporal de cómo me van a saludar. Ya, porque sabemos que el saludo de beso para algunas personas es incómodo, el contacto corporal, que eso está bien, ya, sobre todo en Sudamérica es normal, pero por ejemplo en otros países no es tan normal saludar de besos. Por eso hay que ver la actitud corporal de de la otra persona. Si vemos que nos va a saludar de beso, podemos corresponder o incluso si a usted como hombre le incomoda, puede también proponer el saludo de mano antes, ya más formal. De hecho lo recomiendo siempre, mejor para evitar como ese malentendido, ¿ya? La mano siempre firme, no apretada, porque una mano muy suelta demuestra como algo de inseguridad o como que no confías en la persona de entrada. Eso demuestra como saludar con la mano suelta, digamos. Es actitud firme, tampoco apretada, firme.
que es firme, consistente, no ni suelta ni apretar la mano. Para las mujeres lo mismo, para las chicas lo mismo. Les recomiendo así a las chicas que ellas, si es hombre o mujer, perdón, mujer con entrevistador hombre, que ellas propongan el saludo de mano, porque sabemos que hay ciertos tipos por ahí medio frescos, pasados para la punta. Entonces, para evitar cualquier cosa, en realidad les recomiendo tanto a hombres como a mujeres el saludo de mano, mejor imponerlo, para evitar malos entendidos o cosas raras, ¿ya? Claro, como dice ahí don Gonzalo, la mano firme en el caso del hombre, en caso de hombre y mujer, don Gonzalo, si la idea es no apretar, ya da lo mismo si es mujer o hombre al que vas a saludarle de mano, es firme, pero no apretar la mano, eso no. Em, Bien, eso sería entonces en el tema del saludo. Después, otros tips que hayamos visto, alguna otra cosa que hayamos visto luego de eso del saludo, que recuerden. Ya, hay ciertas cositas como bien recuerda Christopher, por ejemplo las sillas. Las sillas, de repente las sillas están mal puestas o te la dejan mal puesta a propósito y es para ver, digamos, tu personalidad o tu actitud. ¿Ya? Hay personas que si tú les dejas las sillas mal puestas, van y se sientan con la silla mal puesta. No la mueven porque a lo mejor son muy tímidos, les da vergüenza mover. Internamente, inconscientemente no se dan cuenta de eso, pero puede demostrar timidez, ¿cierto? Para tener personalidad en el hecho de querer acomodarse en un lugar que no le pertenece, que no es su espacio, ¿ya? Importante eso, si la silla la veo incómoda, usted o se nota chueca o no sé, mal puesto, usted vaya y se acomode, se siéntase cómodo en el lugar donde va a estar, ¿ya? Ya sentado ya en la entrevista, muy bien ahí don Alexis, dice mirar entre las cejas y después a otro lado, ya. Siempre tratar de mirar esta zona cuando quiero mirar a alguien a los ojos. Es como la técnica mirar el entrecejo. Porque no mirar a los ojos demuestra varias cosas, demuestra como que estás ocultando algo, como que tienes inseguridad, ¿ya? Si yo, por ejemplo, estuviera incluso haciendo la clase de esta manera, ya sería raro para ustedes. Ya demostraría a lo mejor que no tengo interés. Incluso estando de una manera online, esa actitud ya demuestra que algo, no sé, algo anda mal. Ya por lo menos algo anda mal. Entonces, la idea, chicos, siempre es tener contacto visual. Pero ese contacto visual habíamos dicho que no tiene que ser fijo. Porque eso iba a provocar malestar en la otra persona o la otra persona se iba a sentir incómoda. Entonces se recomienda mirar en el entrecejo, esta zona, y de vez en cuando descansar la vista o mirar hacia otro lugar y después volver. Pero mantener siempre un contacto constante a los ojos con la persona sin incomodar. ¿Ya? Sin llegar a incomodar, sin estar así, fijo, porque eso va a incomodar. A cualquiera va a decir este tipo, a lo mejor psicópata, me quiere hacer algo, o esta tipa, ¿ya? Podrían darse los dos casos, entonces la idea es no incomodar, ¿ya? Eso es un tip corporal. Otro del cual no habíamos hablado, que se nos quedó pendiente también, es el tema de echarse en la mesa o apoyarse en la mesa del entrevistador. Ya, ese no lo habíamos hablado. Eso, chiquillos, no lo haga. Usted no se apoye en la mesa del entrevistador, porque eso es como una invasión al espacio del otro. Estás invadiendo su espacio personal o su metro cuadrado. ¿Ya? Usted siempre sentado en la silla derecho, espalda derecha, y los brazos, habíamos dicho, jamás los cruces. ¿Cierto? ¿Por qué no cruzábamos los brazos? Más que falta de respeto, Brian, tiene otra connotación el tema de cruzar los brazos. Claro, como bien dicen ahí, como dice Jennifer, puede demostrar varias cosas, como por ejemplo querer cortar la conversación o estar aburrido, cerrar rápido la conversación, mostrar desinterés, ¿ya? Es algo que a veces nosotros incluso hacemos inconscientemente cuando estamos con alguien que ya nos está dando un poco la lata y queremos cortar la conversación,
se podrán dar cuenta de que se cruza de brazos. Por eso se habrán dado cuenta por qué siempre estoy así, ¿cierto? Cuando se acercaban ahí a preguntarme cosas. Es por eso. No, mentira. Entonces, el tema de cruzar los brazos es eso, cortar la conversación, o podría demostrar eso incluso si usted lo hace quizás no pensando en eso. A lo mejor es un tic que tiene usted que lo hace sin querer demostrar eso. Pero el lenguaje corporal lo que demuestra es otra cosa, es lo que acabamos de mencionar ahí. Incluso si usted no tiene la intención de cortar la conversación, solamente se pone así por un tema de que se siente más cómodo, pero está interesado en la conversación. Pero eso es lo que demuestra lo que va a importar. Entonces no queremos demostrar eso, queremos demostrar que estamos interesados, que estamos pendientes de lo que el entrevistador nos está comentando o diciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se recomienda? Ojalá los brazos a los costados, y no cruzarlos, y mantener una postura corporal, digamos, espalda derecha y mirando a los ojos constantemente al entrevistador. Bien, ¿alguna otra cosa que se nos haya quedado como recordatorio, o sería todo lo que habíamos visto? ¿Es todo? Sí, hasta ya hemos llegado entonces. Ya. Entonces el tema que nos quedaba pendiente ahora, para esta semana, ¿cierto? Habíamos quedado con un temita ahí que íbamos a continuar. ¿Recuerdan cuál era? A ver si se acuerdan. El hablamiento, como dijo el Zafrada, ¿cierto? El léxico, la expresión verbal, ¿ya? Cómo nos desenvolvemos en cuanto a nuestro hablar, ¿ya? Ya chicos, les voy a dejar entonces el objetivo para que comencemos esta clase del día de hoy. Ahí tenemos el objetivo de hoy, conocer los puntos claves de la entrevista de trabajo, ¿ya? Vamos a continuar entonces la clase de hoy viendo el tema del léxico, ¿ya? Ya estamos en la entrevista, llegamos, estamos bien vestidos, ya saludamos, nos sentamos, comenzó la entrevista, ¿ya? Y antes de entrar propiamente tal en el detalle de qué vamos a hablar en la entrevista y qué vamos a responder, ya en la parte más técnica de lo que es la entrevista, vamos a terminar de ver el punto que también es clave, que es cómo nos expresamos, ¿ya? Eh, Chiquillos, en la entrevista también es súper importante las palabras que utilizamos, el tono de voz que utilizamos, ¿ya? El léxico, que va desde cómo modulamos también, cómo movemos la boca, nos hacemos entender, sin tampoco ser exagerado, hasta qué palabras utilizamos y el tono de voz, ¿ya? Eh, Sabemos que vivimos en un mundo que, aunque se diga que no, en algunos casos sabemos que es un mundo súper discriminatorio, ¿ya? Donde te discriminan por tu ropa, por cómo hablas, de dónde vienes, etcétera. O sea, te pueden discriminar hasta, no sé, por tu nacionalidad, ¿cierto? Con la xenofobia. Tenemos varios puntos y eso es un mal de la sociedad y lo podemos encontrar tanto aquí como en Chile, como en Estados Unidos, como en Rusia, como en Canadá, eso se da en todas partes del mundo y en todos los lugares, ¿ya? Para que se entienda, no es algo propio de nosotros, es algo de la humanidad, del humano, es así, ¿ya? Entendiendo eso, es que una entrevista de trabajo no está exenta a que el entrevistador te pueda discriminar en base a lo que el entrevistador tenga como
referente de ética, digámoslo así. Porque aparte de entrevistador es humano, es una persona. Ya, es persona y cada persona tiene su propia ética, sus propios pensamientos, digamos, su propia visión del mundo, que no conocemos tampoco porque no es necesario conocerla o saberla y tampoco podríamos saberla. ¿Por qué le hago todo este contexto? Es para entender lo siguiente. ¿Ya? Nos podrían discriminar por el habla. Ya sabemos eso, podría ser. Por ejemplo, el hecho de que yo llegue a una entrevista y diga una entrevista de trabajo donde tengo que atender público en un barrio, no sé, digamos, en un barrio alto, para que se entienda. Imagínate, tú llegas a la entrevista y dices, sí, buenos días, señorita, vengo a la entrevista de trabajo. Ustedes desde su perspectiva son el entrevistador, entendiendo el contexto. ¿Qué pensarían ustedes? Christopher lo invita a tomar. El Joaquín para afuera, no se hace problema. Llega un joven, voy a ponerles el siguiente contexto y quiero que nos analicen ustedes, como para ponernos en la parte del entrevistador. Ya el entrevistador tiene que seleccionar una persona para atender público, no sé, en el barrio, en el Mall Manquehue, que queda ahí en Las Condes. ¿Ya? Y llega una persona a la entrevista de trabajo y dice, hola señorita, buenos días, vengo a la entrevista de trabajo. Llega con ese tono de voz. Y con una actitud media así, con mucho movimiento de lado a lado. Son ustedes el entrevistador y están encargados de elegir a la persona idónea. Ustedes son el entrevistador. ¿Qué pensarían en esa primera impresión? Solamente con escucharlo. Tratado Paguchi. Claro. Ah, no sé, profe, sería muy, muy cuático eso. Es que por eso, si aquí yo no estoy juzgando su respuesta, es lo que ¿qué pensarían ustedes entendiendo el contexto? Entendiendo que existe discriminación, lo que les dije anteriormente. Y aquí estoy leyendo sus... si yo no los voy a juzgar por lo que decían, chiquillos, si... Quiero para que entiendan desde la perspectiva del entrevistador. Christopher lo tiran para fuera de una, funado, lo llamamos, no entender, dice no sirve, no tiene formalidad en su modo de hablar, va a espantar a los clientes, viene de un barrio bajo, es flight, no tiene los requisitos para el trabajo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, les entregué un contexto, les entregué una referencia. Y en base a esa referencia, ustedes tomaron una decisión. Porque saben que en el contexto del barrio alto, a lo mejor el entrevistador, él a lo mejor le da lo mismo como habla el tipo. ¿Ya? Le da exactamente igual, a lo mejor son vecinos, no sabemos. Pero él tiene que elegir a la persona idónea para un contexto en específico. Entonces, si elige esa persona para ese contexto donde se necesita, no va a servir. ¿Por qué? Porque esa persona que está entrevistando tiene que sabe que la gente que se maneja en ese mundo, ¿cierto? O que va a ir a comprar a ese lugar, maneja ciertos tipos de códigos, ¿ya? Que esos códigos no van con ellos, ¿cierto? No son códigos que se manejen o que no sean a la par de ellos, y esos códigos, como no son parte de su esencia, no son parte de su contexto, van a producir una discriminación, ¿ya? Entonces, el entrevistador, entendiendo eso, independiente que el entrevistador discrimine o no, eso lo dejamos de lado. El entrevistador tiene que elegir a la persona idónea, independientemente de lo que el entrevistador crea o no. Ya, porque primero está la persona idónea que él tiene que elegir para ese trabajo. Ese contexto va a hacer que lo discrimine. Ya no quiero poner palabras bonitas y todo, porque la palabra es discriminación, que se da por lo que les dije. Se da porque obviamente no maneja los mismos códigos donde él tiene que trabajar, tiene que ejercer.
¿ya? Y esa discriminación la va a dar el mismo público que le va a ir a comprar, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, ¿ya? Entendiendo eso, es que se recomienda manejar un lenguaje neutro o un lenguaje, digamos, formal, ya con un tono, digamos, neutro. Neutro entre comillas porque no existe la neutralidad en el habla, pero entendiendo un neutro en el contexto en el cual nosotros vivimos, que es Chile, ¿ya? Sabemos que si llegamos con un cierto tipo de tono o con ciertas palabras, vamos a ser calificados de una cierta área o de un cierto grupo étnico de personas, ¿cierto? Porque si yo llego hablando así, con la papa en la boca, lo más probable es que ustedes también hagan un tipo de discriminación, que obviamente va a ser, este tipo es cuico, ¿cierto? Ahí llego hablando así, como medio chorizo la cuestión, este tipo es flight. O si vengo hablando así, con un tono medio, lo primero que piensa uno, este tipo es de región, ¿cierto? Porque son las discriminaciones que nosotros hacemos, querámoslo o no, ¿ya? Para que se entienda el contexto. Entonces, ¿qué se recomienda? Es tratar de manejar un acento neutro dentro de nuestro contexto, ¿ya? ¿Por qué dirán ustedes? No es para ocultar mi etnia ni para ocultar de dónde vivo, no. Es para que no se evalúe o no entra en primera evaluación el cómo yo hablo, sino que se evalúe por lo que soy internamente, ¿ya? O por mis capacidades, ¿ya? Ustedes me podrán decir, o que es súper válido, me podrán decir, claro, pero un problema de la sociedad, porque igualmente no se debería evaluar si alguien llega hablando de esa manera. Completamente de acuerdo. Siempre se nos debería evaluar por nuestras capacidades. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero insisto, querámoslo o no, querámoslo o no, inconscientemente hacemos esa discriminación en nuestra mente. Inconscientemente. Independientemente de los valores, de la ética que tengamos, etcétera. Inconscientemente se hace. Es por ello que la recomendación es tratar de manejar un tono o un lenguaje neutro, ¿ya? Un lenguaje formal. Voy a leer el chat. Joaquín dice, decirle, oye, trata de mejorar la manera de hablar, si quieres trabajar acá, no decirle para fuera el tiro. Yetzal dice, pero el entrevistador debe elegir a alguien en un tiempo determinado. No creo que espere a que aprenda a hablar para darle el trabajo cuando hay otro candidato más apto. Exacto, exactamente, Yetzabel. Porque recuerden que estamos compitiendo con más personas que quieren optar al trabajo. Eso es lo que pasa, al final de cuentas una competencia y el entrevistador no es como que te va a dar un consejo, aunque hay algunos que sí. Hay algunos que cuando te ven muy mal te dan un par de consejos y te dicen, mira, podrías mejorar esto, esto, otro. Hay otros que no te dicen nada. Simplemente se dan cuenta, te dicen, ya listo, lo llamamos. Pero claro, muy cierto lo que dice Yetzabe. No se te va a dar el tiempo, no te van a decir, ya mejora y vuelve No, es a la primera, chiquillo. Así se maneja el mundo real. Por eso estoy siendo súper sincero en lo que le estoy comentando con el tema de la discriminación, porque así es el mundo, ¿ya? Aunque sea lo correcto o no sea lo correcto, yo creo que es lo incorrecto que se discrimine, obviamente. Pero, por ejemplo, ¿eso quita que yo no haya hecho discriminación? Yo sí he hecho. ¿Ustedes han hecho? Yo creo que todos hemos hecho discriminación por alguien, ya sea a un cuico, a un flight, no sé, o lo hemos clasificado por lo menos. Quizás no discriminarlo, pero clasificarlo inmediatamente por cómo habla. Ya, este no debe venir de un barrio muy bueno. O este debe ser terrible cuico. Mejor no lo pesco. Eso uno lo ha hecho. Yo por lo menos lo he hecho. Soy sincero en decir que lo he hecho. Christopher dice, yo opino que primero se tenga que manejar el habla de allá. Para la persona es obvio que van a elegir al más apto. Claro. Joaquín, y hasta en un mall de acá, de Puente, puede pasar eso. Sí, es que por eso te digo, que no solamente yo pongo el ejemplo allá porque es como lo más notorio, es donde se nota más. Pero en otro barrio, en otro contexto, en otro local, también podrían tener como punto de elección el ver cómo hablan, o el tono de voz que tiene la persona para elegir.
incluso en cualquier otra de las que no sean de las tres comunas, ¿cierto? Puede pasar igual. Felipe dice, yo digo que tiene que hablar una forma más formal y educada para la entrevista. Christopher dice, tiene que ser neutro para que no te juzguen. Claro, chicos, entonces la idea es tratar de manejar o buscar un punto de, digo comillas, neutralidad, porque insisto, no existe el acento neutro, ¿ya? Entendiendo la neutralidad de nuestro contexto de Chile, que es tratar de no tener, digamos, un tono de voz o un acento de voz muy representativo de un lugar. Tratar de anular nuestro tono de voz, aunque parezca un poco, digamos, como todo lo contrario a lo que se habla del progresismo. Eh, pero soy sincero en decirle que si usted no hace esa jugada de tratar de mantener un tono de voz, digamos, neutro, utilizar palabras, digamos, un poco más formales, te van a juzgar, porque es algo que todavía está ahí, es algo que todavía, digamos, no se erradica totalmente, ¿ya? Entonces, como una ventaja, les digo, tratar de mejorar el tono y las palabras al hablar, ¿ya? Ustedes me dirán, pero ¿cómo se maneja eso, profe? ¿Cómo se puede mejorar? Eh, Secretos mágicos no existen. Yo siempre les he dicho desde el día uno que entran a telecomunicaciones, una de las claves es leer. Cuando yo leo cualquier cosa, da lo mismo, ¿ya? Eh, Empiezo a encontrar de repente palabras que al leerlas por repetición voy agregando a mi léxico sin querer. Ya se van agregando ahí por repetición o por memoria. Entonces el leer es una clave para poder mejorar el cómo hablamos, porque vamos agregando más palabras a nuestro diccionario interno. ¿Ya? Imagínense que el lenguaje español es uno de los lenguajes que tiene más palabras. Tiene muchas palabras. Pero, por ejemplo, en Chile ocupamos muy poquitas. Creo que ocupamos alrededor de 2000 palabras. ¿Ya? ¿Y qué pasa con eso cuando tienes muy pocas palabras en tu mente? No te puedes expresar. No sabes cómo decir algo. ¿Ya? Por eso es que utilizamos la palabra con WE, que no la quiero decir, que nos sirve para decir todo. ¿Cierto? Que es casi un verbo que la podemos utilizar para cualquier cosa. También la palabra cachai se ocupa mucho. Ya el cachai, 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 como me entendí. Porque tenemos muy pocas palabras en nuestra mente, entonces nos cuesta mucho expresar ciertas ideas. Es porque tenemos, digamos, nuestro banco de memoria tiene muy pocas palabras adheridas a él. Entonces una manera de poder expresarnos de manera correcta es agregar estas palabritas a nuestro banco de memoria leyendo. Esa es una manera. Otra manera que les recomiendo, que a mí también me ha servido, aparte de leer, es escuchar personas que hablen bien, que utilicen un buen léxico. A lo mejor algún youtuber que te guste por ahí, no sé, los podcasts que están muy de moda nuevamente hoy en día. Eh, Hay personas que manejan muy buen léxico, ¿ya? Y eso inconscientemente tú vas adquiriendo o vas memorizando el cómo se expresa esa persona. Les decía, por ejemplo, Sergio Lagos, este animador de Canal 13, esta persona tiene un muy buen léxico y una muy buena modulación. Entonces, por ejemplo, ver a él eh, puede ser un beneficio para ti porque inconscientemente estás adquiriendo esa técnica que tiene él de expresión, ¿ya? No sé si se han dado cuenta también con los niños chicos, que, bueno, están pegados viendo a los youtubers y todo, hablan muy bien, porque siguen estos youtubers, no sé, españoles o mexicanos, que se expresan algunos muy bien en cámara, tienen muy buen léxico y los niños hablan muy correctamente, incluso algunos adoptan hasta las terminologías, pero eso inconscientemente también te puede ayudar, ¿ya? Eh, es otra técnica. Pero en primera instancia les recomiendo siempre leer. Y en segunda instancia, si eres más flojo para leer, que debería ser algo que deberías adquirir, la lectura, está eso también, pues escuchar personas que se expresen de manera correcta.
¿Ya? Entonces, eh, insistir en que tratar de mantener un tono neutro al hablar y siempre formal. Evitar las palabras el po, el cachai, el estaba ahí, ¿ya? El era ahí, ¿ya? Tratar de esas palabras eliminarlas o bloquearlas a la hora de estar en la entrevista. Ya utilizar un lenguaje formal, formal. Dejar nuestro otro tipo de lenguaje cuando estemos con los amigos, estemos en un carrete, nos juntemos en la plaza, vayamos al mall, ahí volvemos a utilizar nuestro lenguaje comunitario. Pero en la entrevista nos concentramos, cambiamos el chip, entro en mi personaje de entrevistado y utilizo el lenguaje ADO. Ya chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Se entiende? Todo correcto hasta el minuto. Bien, si quieren agregar alguna acotación, la dejan en el chat y la vamos leyendo o alguna pregunta, no hay ningún problema. Ya chicos, entonces vimos todo el global, ya de la parte de presentación, de cómo nos expresamos, de la ropa, de la puntualidad, ya gestos corporales. Ahora nos vamos a meter de llenos a la entrevista, de lleno a la entrevista, ¿ya? Va a comenzar la entrevista, ¿cierto? El entrevistador va a estar con tu currículum, lo va a tener enfrente, va a estar viendo, digamos, tu resumen de vida, lo va a estar viendo, y van a comenzar las preguntas, ¿ya? La primera pregunta, o con generalmente lo primero que se empieza es, cuénteme de usted. Y si les digo cuéntenme de usted, ¿qué pondrían? ¿Qué me pondrían ahí en el chat? O por micrófono. Si yo le Que, digo, no sé, Juan Carlos, que, cuénteme de usted. ya, que soy una persona responsable, que me gusta interactuar mucho con las otras personas, me gusta eh, compartir conocimiento y me gusta sobre todo trabajar. Ah, ¿sí? Bien, Juan Carlos, me sorprendió. Eh, Súper. Lo que sí siempre les digo a los chiquillos es que esa palabra soy una persona. Obvio que una persona, pues está ahí, lo estamos mirando. Que siempre pasa que es como un gaje del idioma que está ahí pegado. ¿Ya? Eh, Bien, Juan Carlos. Cuando te pregunten, háblame de ti, lo que te está preguntando es más o menos lo que decía Juan Carlos. ¿Ya? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Dónde has trabajado a lo mejor pero muy someramente? ¿O qué te gustaría hacer? ¿Ya? Eso es. Entonces, chiquillos, tienen que tener muy claro, ¿ya? Eh, ¿Qué decir? Cuando te pregunten, háblame de ti. Generalmente, ¿qué pasa en la sala de clases? Saco uno al azar, háblame de ti. Y ahí se quedan mirando al infinito porque pasa que no se conocen a ustedes mismos. Nunca han hecho el trabajo de hablar con la almohada, de hacerte un análisis propio y de saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, o a lo mejor lo sabes pero nunca lo has resumido, ¿ya? Así que bien, Juan Carlos, súper bien, me sorprendió su exposición, ¿ya? Eh, entonces la idea es más o menos hablar un poco de usted, cuáles son sus hobbies, qué le gusta hacer, si, por ejemplo, si está estudiando, cómo se proyecta. Es más o menos un resumen de lo que es usted. Tampoco es dar la lata, tampoco estar hablando 20 minutos de, bueno, yo nací en la comuna de tanto, a los 5 años me inscribieron en el colegio tanto, tengo 3 amigos. No.
cosas generales, más o menos, qué está haciendo en la actualidad, ya qué le gusta hacer, para más o menos qué se proyecta, en qué ha estado, ya es como un resumen de usted, eso es, ¿ya? Entonces hay que pensar en eso, en un resumen de lo que es usted, porque esa pregunta va fija y de ahí los entrevistadores después van hilando y van sacando mucha más información. Por eso tengo que tener mucho cuidado en saber cómo me resumo, quién soy yo. Tengo que saber quién soy yo, qué me gusta, qué no me gusta, cómo me proyecto, hacia dónde voy, ¿ya? Eso es. ¿Se entiende? Entonces, chicos, les recomiendo que desde ya, por su propio bien, vayan pensando en un resumen. Lo vayan escribiendo en su pascualina, en su hoja de vida, en su diario de vida. Vayan escribiendo un resumen de ustedes. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Me gusta trabajar en grupo? ¿Me gusta trabajar con gente? ¿Me desempeño mejor solo? Etcétera. ¿Ya? Eso es lo primero. Les recomiendo que trabajen con eso para que cuando no estén en la entrevista digan, oh, chuta, ¿por qué no lo hice cuando el profe me dijo? Ahora estaría más tranquilo en esta situación. ¿Ya? Otra pregunta recurrente. Lo primero ya sabemos que se da, hábleme de usted. Segunda pregunta que es muy recurrente, chiquillos, hábleme de sus fortalezas. Esa pregunta va pegada. ¿Ya? Y acá tengo que tener cuidado porque me dicen, hábleme de sus fortalezas. Muchos las nombran, pero se quedan ahí. Dicen, puntual, buen compañero, rápido aprendizaje. Y se quedan ahí. Chiquillos, cuando les pregunten o les digan, hábleme de sus fortalezas, lo que quieren es una descripción. Lo que yo siempre les pido cuando hacemos el inicio de la clase, muchos me ponen conceptos, como un punteo de ideas. Lo que siempre se espera es que usted desarrolle la idea. ¿Ya? ¿Cómo la desarrollo? Por ejemplo, bueno, mis principales fortalezas son que me desempeño mejor en un lugar estructurado de trabajo, donde estén todas las tareas bien definidas. Me gusta trabajar en equipo, ya que me gusta aportar siempre a algo que ya está establecido. En cuanto al tema de horario, me gusta ser puntual, porque así puedo tener mayor productividad en el trabajo del día, ya que me gusta terminar mis objetivos durante el día y no aplazarlos para no quedar con más trabajo, etcétera. Eso es lo que usted debe hacer. Debe hacer una descripción de sus fortalezas. No puntearlas, ¿no? Puntualidad, buen compañero, rápido aprendizaje. Eso no. Ya ahí ya lo van a empezar a mirar raro. Este tipo de un robot. Lo otro, chiquillos, es que en esa descripción no sonar robótico. No sonar como que se lo aprendió de memoria. Tiene que sonar muy fluido. Tiene que sonar en un tono. Que eso también se me pasó en la parte del tono de voz. Aparte de utilizar el tono neutro, ¿cierto? Formal. Tiene que ser fluido. Ya no decir buenas relaciones interpersonales. Me manejo bien en un ambiente estructurado. Me gusta la puntualidad porque ese tono de voz robótico demuestra que te está aprendiendo un guión, que no eres espontáneo, que en verdad te estudiaste a ti mismo y estás ahí presentando casi una disertación. La idea, chicos, es que tiene que ser fluido. Ya acá es una conversación. Es como que tú le estás contando de una manera formal a un amigo cómo eres tú. ¿Ya? Tiene que haber fluidez. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí con las fortalezas? Entonces aquí ya se va entendiendo por qué yo les pedí el FODA hace unos meses atrás, por qué es importante saber tus fortalezas, porque es una pregunta típica en una entrevista de trabajo. Es típico que te van a preguntar tus fortalezas. ¿Ya? Ahí me van confirmando los demás, chiquillos, si se va entendiendo, si van escuchando todo correcto, si es que van tomando apuntes, que sería lo ideal. Bien, Alexis lo que dice, también es importante a lo mejor mover un poquito las manos cuando estoy hablando, como para ayudar a la expresión de lo que quiero informar.
¿ya? Tampoco en exceso, mover tanto. Que sea sutil, que sea como para enfatizar algo. Ya cuando quiero enfatizar algo, muevo las manos. Bien, chiquillos, bien. Así como te preguntan las fortalezas, ya se vendrán dando cuenta que te van a preguntar por tus debilidades, ¿ya? También te van a preguntar tus debilidades. Y eso tienen que tenerlo también súper claro. ¿Cuáles son tus debilidades? Siempre, chiquillos, siempre vamos a tener debilidades, ¿ya? No existe nadie que no tenga una debilidad. Eso es imposible, ¿ya? Porque nadie es perfecto, ¿ya? Nadie es perfecto en un 100%. Siempre va a existir una debilidad, o siempre va a haber un punto débil, o un punto más débil, ¿ya? Entonces, chiquillos, tengo que seguir la misma lógica de las fortalezas. Tengo que tener claras mis debilidades, pero tampoco mencionarlas, sino que describirlas. Bueno, mi principal debilidad es que no trabajo bien en equipo, ya que me llevo, tengo una personalidad muy retraída, me cuesta expresarme en público, ¿ya? Pero estoy trabajando en ello, estoy asistiendo a un psicólogo, el cual me está dando ciertos tips de ayuda, que ya he progresado bastante en estos últimos meses. Estoy participando también en talleres extraprogramáticos donde trabajo en grupos, ¿ya? Y eso, para que se entienda, si se fijaron, describí mi debilidad, la describo. Y además, ¿qué hago? Y esto es súper importante, cuando la describo, chiquillos, es importante que la debilidad la estén trabajando. O mencionen por lo menos que, o por lo menos que la van a trabajar, o que la están mejorando, ¿ya? Eso es importante a la hora de mencionar una debilidad, que la están trabajando y ojalá explicar cómo la están trabajando para que tengan un respaldo, ¿ya? En cuanto a eso. Entonces recuerden, las debilidades no las vean como un problema. Las debilidades, véanla como que es una ventaja porque la conoces. Es como ese dicho que anda por internet que decía, que dice algo como ahora estamos mal, pero antes no lo sabíamos, pero ahora estamos bien porque ahora sabemos que estamos mal. Es como un poco enredado, pero a lo que va es que el saber tus debilidades te da ventaja, porque sabes dónde está mal, no las estás ocultando. No es algo que tú ignoras. Sabes que, por ejemplo, tienes un problema al hablar. Hay gente que lo ignora, que lo dicen, ah, ya da lo mismo, no voy a hacer nada al respecto. O soy tímido, ah, ya da lo mismo, me voy a quedar así porque me es más cómodo. Esa es la principal amenaza, chiquillos. El tener una desventaja o una debilidad y no hacer nada al respecto. ¿Ya? El conocer una debilidad y trabajarla te hace más fuerte. ¿Ya? Ese es el sentido de conocer tus debilidades, que las trabajes, que les busques una solución, que no las ignores. Por eso es importante en la entrevista y te lo van a preguntar, te lo aseguro que te lo van a preguntar, cuáles son tus debilidades. Recuerden, ¿dónde está el secreto? En saber o dar una solución a mi debilidad. Y ojalá que la solución sea real, pues que no la esté inventando tampoco. ¿Ya? Pero siempre trabaje su debilidad. O pensar por lo menos cómo la va a trabajar. No sé, mi debilidad es todo lo que tiene que ver con ofimática. Con utilizar Excel, Word. Pero he estado viendo videos en YouTube, videos básicos de tutoriales y he empezado a trabajar en ello. ¿Ya? Entonces, como dice ahí Christopher, siempre entregarle una solución a mi problemática, no quedarme, digamos, con mi debilidad y dejarla hasta ahí, sino que aprovecho y me meto al tiro y digo, sí, soy tímido, pero estoy trabajando este problema a lo mejor con un psicólogo, o estoy yendo a un taller, o estoy haciendo un coaching online, no sé, pero trabájenlo, ¿ya? ¿Dudas hasta acá, chiquillos? ¿Consultas? No, ¿Todo ok hasta acá? Súper. Súper bien.
Luego de eso, lo más probable es que le pregunten o le empiecen a preguntar, puede que le pregunten sobre sus trabajos, ¿ya? ¿Qué hizo? ¿Ya? Insisto, usted tiene que dar una descripción sin dar la lata, ¿ya? Por ejemplo, bueno, el año 2014 trabajé como técnico en actualización de sistemas para impuestos internos, ¿ya? En ese proyecto estuve trabajando un año y medio, en el cual aprendí mucho sobre, no sé, Linux, Cisco, así que fue un proyecto bastante importante en mi vida. Luego, el 2017, me cambié a Divolt, donde estuvimos haciendo configuraciones para cajeros automáticos, actualizando las cámaras de seguridad. eh, y así, chiquillos, es una descripción. Es hablar más o menos de lo que parecido a lo que está en el currículum, pero tratando de profundizar un poco más. Y ahí obviamente van a surgir preguntas del entrevistador, como si tuvo algún cargo extra, si aprendió algo más. Y ahí tengo que responder según lo que vaya surgiendo. Entonces siempre tiene que ser un estilo narrativo descriptivo, ¿ya? Y no alargarme mucho, porque eso va a aburrir al entrevistador. Ya tiene que ser conciso, claro lo que dice, muy clarito. Y ahora, ¿qué pasa si no tengo experiencia? Informarlo. Bueno, no he tenido experiencia laboral, pero sí me he destacado mucho me destaqué mucho en el colegio, obtuve un promedio, no sé, 6.5, aprendí mucho lo que fue Linux, también CentOS. Eso me ha permitido tomar otros cursos online para ir perfeccionándome, ¿ya? Eso, si no tengo experiencia laboral, hablo entonces directamente de mis estudios y qué logros he obtenido. Es importante ir mencionando los logros que he obtenido y las cosas que he ido aprendiendo, ¿ya? Eso es importante irlo destacando en esa conversación. ¿Juan Carlos va a decir algo? No. Entonces es importante ir destacando, ¿ya? En esa conversación, mis principales logros son los principales logros que he obtenido si es que no tengo experiencia laboral, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Preguntas que quieran hacer? ¿Acotaciones? ¿Consultas? ¿Todo ok? ¿Todo bien? Perfecto, entonces ya vamos en la parte del desarrollo de la entrevista, estamos hablando de nuestra experiencia laboral, ¿ya? Por ahí en alguna entrevista en menos instancia te podrían preguntar un poco de tu experiencia también universitaria o de centro de formación técnica o de la escuela en menor instancia. Generalmente los entrevistadores se van de lleno a lo que es la experiencia laboral. Pero misma lógica, chiquillos, es narrar un poco, contar un poco, ¿ya? Y siempre tratar de destacar los logros que he obtenido o las cosas positivas, tratar de destacarlas, pero sin que se note mucho, sino que dentro de la misma narrativa tratar de meter por ahí ciertos logros que he obtenido. ¿Ya? Bien, entonces hemos hablado de cuéntame de ti, fortalezas, debilidades, ¿ya? Tengo que tenerlas claras, hablar de usted, de su experiencia laboral. Chiquillos, dentro de esto mismo, tiene que ir ingresando todo lo que ya hemos hablado. Actitud corporal mientras estoy narrando, el tono de voz mientras voy narrando esto. Ya el mantener siempre una actitud más o menos animosa, no estar así. Bueno, yo me destaqué mucho en la escuela. Ya tiene que notarse que está con ánimo, que está con ganas, que quiere estar ahí. ¿Ya? Sigamos entonces, sigamos, manteniendo esta misma actitud. Estamos narrando y ahora pasa una pregunta que es muy también recurrente. ¿Cómo se ve usted en 5 años más? ¿Ya? Esa pregunta también, chiquillos, es muy
recurrente y tenemos que tener más o menos claro cómo nos proyectamos. Generalmente esa pregunta un poquito es pregunta trampa, porque quieren ver si tú a lo mejor te proyectas en la empresa, ¿ya? En la misma empresa. Quieren ver si a lo mejor vas a tener compromiso en quedarte en la empresa o crecer. A lo mejor si tú te proyectas en la empresa, no sé, es una empresa grande, imaginemos, no sé, Cencosud o Falabella, qué sé yo. Y tú a lo mejor te proyectas en una empresa grande, pues que tienen buenos beneficios y todo el cuento. Podría ir tu proyección en función de mejorar dentro de la misma empresa, obtener un mejor cargo o ir aprendiendo. Entonces tu narrativa tendría que ir en función de eso. Por ejemplo, me preguntan, ¿cómo se ve usted en 5 años más? Podría ser, eh, bueno, me veo creciendo dentro de la empresa, obteniendo nuevas habilidades, a lo mejor optar por un cargo con mayor responsabilidad también está dentro de mis planes. También dentro de esta proyección me veo estudiando, mejorando, ya que soy técnico, me gustaría ser ingeniero o a lo mejor obtener algún doctorado en un futuro más lejano. Pero sí, me veo en un cargo mayor o me veo haciendo algo con mayor responsabilidad. ¿Ya? Entonces, eso que les acabo de narrar demuestra que yo ya me estoy proyectando en esa empresa. ¿Ya? O sea, yo ya estoy pensando en que quiero tener un cargo mayor. ¿Ya? Y de que además me quiero perfeccionar en el tiempo. O sea, quiero obtener un mejor... eh, quiero obtener un título que me lleve a cargos superiores. ¿Ya? Entonces eso tiene que ir de la mano un poco, no es que utilice siempre esto mismo, a lo mejor también podría ser su proyección formar una empresa o qué sé yo. Pero tengo que verlo dentro del contexto de la empresa. Como les digo, es una pregunta un poquito trampa para ver si te proyectas en esa empresa. ¿Ya? Pero generalmente siempre funciona el querer perfeccionarse. El querer a lo mejor tener un mayor título para obtener un cargo con mayor responsabilidad. No estás diciendo directamente como sí quiero crecer en la empresa, me quiero quedar acá, pero sí estás diciendo que te gustaría ir avanzando, pues que no te quieres quedar estancado en el técnico, ¿ya? Eso ya habla bien también de ti, pues, o sea, de que es un trabajador que busca la perfección, que no se conforma con lo que ya tiene, sino que busca ir avanzando, ¿ya? Esa es la pregunta de cómo te proyectas en cierto tiempo más. Generalmente te preguntan de aquí a 2 años más. Y ahí tengo que ir también calculando, porque si a lo mejor me preguntan de aquí a un año más. Me proyecto, no sé, trabajando bien, estable, creciendo en la empresa, a lo mejor aumentando mi sueldo, etcétera. ¿Ya? Bien, ¿dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Consultas que quieran hacer? ¿Va todo bien? ¿Todo bien? Perfecto, excelente. Ya. Entonces ya tenemos la proyección que nos quedaría por ver. Bueno, te van a preguntar también por tus principales habilidades, ¿ya? Tus principales, digamos, conocimientos. Mismo caso, cuando te preguntan chiquillos, cuando les pregunten cuáles son sus habilidades, sus principales motivaciones, siempre tiene que ser en un tono narrativo. Tengo que narrar, no puntear ideas, no dar conceptos, sino que narrar cuáles son mis habilidades. Por ejemplo, sí, tengo conocimientos en Linux, sé manejarme en la terminal de Linux, he instalado servicios, dentro de esos servicios he configurado las distintas plataformas para habilitar páginas web, para habilitar DNS. También sé conceptos avanzados de sistema operativo Windows, haciendo arreglos de disco RAID, creando usuarios. Eso es, chiquillos, es narrar. ¿Ya? Cuando siempre haya una pregunta es narrar, no dar ideas punteadas. ¿Ya? Bueno, entonces dentro de la estructura ya pasamos en eso. Nos quedaría la parte de la
finalización de la entrevista. ¿Ya? Ya dimos la descripción, hablamos de nosotros, dimos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y ya estamos en la parte final de la entrevista. Hay dos cosas. Cuando es la primera entrevista, ¿cierto? Pueden tener ustedes la ansiedad de preguntar, ¿cierto? ¿Me van a llamar para saber si quedé? ¿O cuánto pagan? ¿Cuánto es el sueldo? Que si bien son dos preguntas válidas, yo encuentro súper válido preguntar eso, se puede ver un poquito de ansiedad de su parte. ¿Ya? Se podría ver, comillas, un poquito desesperado por el puesto de trabajo. ¿Ya? Entonces, si bien yo creo que son preguntas válidas que uno puede hacer, cuánto es el sueldo o cuándo me van a llamar para confirmarme si sí o si no, prefiero que las omita. ¿Por qué? Porque podrían demostrar un poco de ansiedad, ¿ya? Un poco de ansiedad por el cargo, un poco de desesperación por el cargo. Y eso podría jugarle en contra, porque al verlo desesperado, podrían ofrecerle, perdón, podrían jugar con el sueldo, podrían decir, este tipo se ve medio desesperado y cumple con las condiciones, ofrezcámosle un poquito menos, pues a lo mejor se baja porque se le ve muy desesperado por el cargo. Entonces, chiquillos, yo prefiero que omitan esas dos preguntitas, las dejen ahí, porque generalmente en la primera entrevista, porque siempre hay otra más, ¿ya? Si quedas, te van a llamar. Obviamente te van a llamar en un tiempo prudente. Y si no te llaman dentro de 1 o 2 semanas es porque ya no quedaste. Por eso siempre tengo que tener más opciones de trabajo. No tengo que jugármela al todo por el todo en una sola opción. ¿Ya? Tengo que buscar más opciones, más entrevistas de trabajo. Porque en algunos lugares tienes la decencia y te llaman para decirte, pucha, sabes que no quedaste, pero gracias por haber asistido. ¿Ya? Como otras que no te dicen nada, po. Dicen, ya, gracias. Y como otras que te llaman, pues obviamente dicen, sí, quedó en el cargo o va a pasar a la segunda entrevista, que es con el gerente de la empresa o con el jefe directo, con el dueño. Que esa ya es la última entrevista, que ahí ya tú estás, digamos, con el cargo ya asegurado, que es más que nada para conocer a tu jefe directo. ¿Ya? Con el tema del sueldo pasa lo siguiente. Les recomiendo también averiguar cómo andan los precios cuando soy novato, cómo anda el mercado laboral en cuanto a sueldos, porque hay algunas empresas o en algunas entrevistas te piden pretensiones de sueldo. ¿Qué es la pretensión de sueldo? Es cuánto usted quiere ganar. Te preguntan, ¿cuánto quiere ganar usted? Y ahí uno tiene que poner la cifra que uno espera ganar. ¿Ya? Siempre cuando uno es novato le queda esa duda, pues chuta, ¿cuánto quiero ganar? Pues 1.000.000, 500 lucas. Generalmente el mercado está regulado. Hay ciertos estándares de sueldos que se están pagando. Generalmente creo que los técnicos ya titulados de nivel superior, creo que los sueldos están como en 450.000 pesos, 400.000 pesos. Digamos un técnico recién titulado saliendo al mercado. Ese es más o menos el promedio de sueldo. Entonces, base a esa variación de precio, a ese mercado, es que uno en base a eso tiene que más o menos saber cuánto cobrar. Supongamos, si sé que 4.50 es lo que le pagan más o menos un técnico novato saliendo de la carrera, y yo ya tengo un año de experiencia, por mi experiencia yo ya no voy a poner pretensiones de renta, a lo mejor 4.50, pues voy a poner 500 lucas, mis pretensiones de renta. Y a lo mejor cumplo con el cargo, me van a decir, ya sus pretensiones, puso acá que sus pretensiones de renta son 500 lucas, le podemos pagar 4.80. Y ahí usted va a tener que decidir y decir, sí, me conviene, o puede negociar y decir, no, sabe que 4.90 es un buen sueldo. Y ahí usted tiene que negociar. Se negocia eso también. Entonces, eso después uno lo va aprendiendo con los gajes del oficio al pasar los años. Vas viendo más o menos lo que ganan tus compañeros
o algún colega que trabaja en otro lado. Y ahí uno más o menos va formando cuánto es el sueldo que uno quiere ganar por la experiencia propia que tiene uno del trabajo, eh, y el lugar también donde voy a trabajar. ¿Ya? Un técnico de nivel medio, como ustedes titulados, eh, creo que en el mercado está ganando 350.000 pesos, ya sin experiencia. Ese es como el promedio, ya titulado con su práctica. Por ahí va, 350.000 pesos. Entonces, en base a eso, ya después si usted obtiene, digamos, más título y va aprendiendo más cosas y tiene experiencia laboral, ahí ya empieza a subir su sueldo, pues ya tiene que empezar a cobrar más, ¿cierto? Ya no va a cobrar a lo mejor con un año de experiencia 350.000 pesos. Va a cobrar a empezar a cobrar a lo mejor, o pretensiones de renta van a ser 400.000 pesos. O a lo mejor comenzó ganando 350 en una empresa, trabajó 2 años, vieron su desempeño, fue bueno y le fueron aumentando el sueldo. Y salió ganando 500 lucas después de esos 2 años. Entonces obviamente usted después al salir ganando 500 lucas no va a querer ganar menos de 500 lucas porque salió ganando ese sueldo como mínimo. Ya ahí entonces usted en sus pretensiones de renta ya no va a poner 350, pues va a poner 500.000 pesos. Porque era lo que ya ganaba, pues bien acostumbrado y usted tiene la experiencia de ganar eso. Así más o menos se maneja lo que es las pretensiones de renta. ¿Ya? Entonces, chiquillos, recomendaciones. Quizás omitir el tema de preguntar cuánto pagan en la primera entrevista. ¿Ya? Y quizás también omitir el tema de si me van a llamar, porque podría denotar un poco de ansiedad. El tema del sueldo ya lo puede negociar directamente cuando pasa la segunda fase de la entrevista, que es con el dueño. ¿Ya? Ahí el dueño a lo mejor le va a preguntar, bueno, nuestra empresa paga 500.000 pesos mensuales. Si está dentro de lo que usted espera, aceptará. A lo mejor le van a decir, pagamos 400.000. Y usted va a decir, mire, ¿sabe qué? Yo en mi último trabajo ganaba 500.000 pesos. A lo mejor 400.000 no me sirven. ¿Pueden pagarme 500.000? Y ahí usted tiene que ir negociando. A lo mejor la empresa le va a decir, pucha, mira, ¿sabes qué? 500.000 no. Te lo ofrezco 450. Y ahí ya va a depender de usted si acepta esa plata o se va derechamente. Dice, no, sabe que es muy poco, no me sirve. Seguiré buscando. ¿Ya? Así más o menos se maneja, chiquillos, el mercado laboral. ¿Ya? Y como les digo, tratar de evitar esa ansiedad de preguntar dentro de la misma entrevista, en la primera entrevista sobre todo, sobre el tema del sueldo y y si me van a llamar de vuelta para avisar. ¿Ya? Eso es, chiquillos. Terminada la entrevista, nos despedimos entonces muy cordialmente, de la misma manera que nos saludaron al comienzo. Ahí si nos dieron la mano de mano, si nos dieron un beso a lo mejor correspondemos el beso de vuelta. Nos despedimos y esperamos ahí con fe, prendemos un par de velitas que nos llamen para la siguiente entrevista, si es así. Eso, chiquillos, ¿tienen alguna duda, consulta, pregunta que quieran hacer, acotación? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Todo bien, perfecto. Qué bueno que haya quedado todo claro. Bien, chicos, entonces, como quedó todo claro, ustedes me van a ayudar a que resumamos y le demos el final a la clase. Vamos resumiendo entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué logramos aprender el día de hoy? Ya, Jennifer nos dice formalidad a la hora de hablar, ¿cierto? La formalidad a la hora de hablar, tratar de mantener, ¿cierto?, el acento neutro, utilizar palabras, digamos, formales también. Vimos la preparación, como dice Ismael, para la entrevista de trabajo. Vimos el desarrollo de la entrevista, como dice Joaquín Cid. Alexis dice, las preguntas que te harán sí o sí en la entrevista de trabajo. Muy bien. ¿Cuáles serían esas preguntas?
Sentirse cómodo a la hora de ir a la entrevista, muy bien, con la ropa, ir con una ropa que a nosotros nos cause confianza, que nos mantenga seguros de nosotros mismos, incluso desde la ropa interior, ya, aunque parezca algo trivial, una ropa interior hacia afuera que nos haga sentir, calcetines que nos hagan sentir bien, ya. Eh, no dar la impresión de estar ansiosos por el trabajo, eso es importante también, chiquillos, no estarse siempre calmo, ¿cierto? Relajado en la entrevista. Un vocabulario adecuado, dice Don Brian. Excelente. Bastián Carmona nos dice que la forma de hablar y expresarse puede afectar en tu entrevista de trabajo. Y ya lo vimos. ¿Ya? Por el tema de la discriminación que igualmente está implícita, está ahí oculta. Aunque queramos negarla que no existe, sí existe. Sí existe. Sí está. Felipe Salazar, la entrevista tenemos que ser formal y responder bien a las preguntas y no estar nervioso o tratar de ocultar nuestro nerviosismo. Por eso les digo que es muy importante el tema del vestuario, de sentirnos cómodos, ya, porque eso afecta a que disminuyamos ese nerviosismo de la entrevista de trabajo, ya. Lo mismo el llegar antes, el conocer la empresa, el conocernos a nosotros mismos. Todo eso ayuda a que tú te sientas seguro, a que no sientas ese nerviosismo de qué voy a hacer, qué voy a decir. La expresión corporal también es importante. No mostrarse ignorante también, dice Ismael. Saber las debilidades y que las trabajamos. Eso es importante, chiquillos. Conocernos a nosotros mismos, ¿ya? Conocer nuestras debilidades y trabajarlas. Pero trabajarlas en serio. No trabajarlas para quedar en el puesto de trabajo, para tener que decir, sino que en serio yo saber cuáles son mis debilidades y trabajar en ellas, mejorarlas. Alexi Moreno dice, ¿cuáles son mis fortalezas, debilidades? Preguntas sobre la experiencia laboral, etcétera. El saber desenvolverse, ¿cierto? Saber la expresión corporal que debo tener con la otra persona, no incomodar tampoco al entrevistador y narrar, no dar robóticamente la respuesta. Ya no decir debilidades, poca empatía, falta de trabajo en equipo. Ya, eso no. Si no llega a pasar que te llamen, pues tratar de decir, claro, o sea, el consejo es que nunca se quede como con una sola opción, pues yo tengo que tener varias opciones de búsqueda de trabajo, no puedo dar toda la apuesta solo por una. Ya tengo que buscar múltiples opciones y ahí ver cuál es la que me conviene, cuál es la mejor. Bastián dice, algunas de las preguntas pueden ser, hábleme de usted, que esa es la clásica, cuénteme de usted. ¿Cuáles fueron tus trabajos? También tus estudios y cómo se ven 5 años, ¿cierto? Y por ahí faltaron también las fortalezas y las debilidades, que tengo que tenerlas súper claras, porque esas preguntas van sí o sí en las entrevistas de trabajo. Y siempre, chicos, responder con una narrativa. Eso es importante, que se note fluido, que lo que tú estás diciendo suene real, ¿ya? No un guión aprendido para la entrevista, porque eso se nota bastante, ¿ya? Y como les digo, esto siempre, la experiencia, ya cuando pasen por estos procesos por el cual todos hemos pasado, la experiencia te va a ayudar. Después se van a ir puliendo poco a poco, ¿ya? Así que, bueno, ustedes llevan una bastante ventaja en comparación, por ejemplo, a un científico humanista, ¿ya? O sea, los científicos humanistas no ven esto que nosotros estamos viendo ahora. Ustedes incluso van a tener más ventajas que un ingeniero que está saliendo al mercado recientemente. Van a ir a la par en cuanto a esta información, ¿ya? Porque aquí se les prepara para el mundo laboral. El ingeniero que lleva 5 años estudiando, que se tituló, sale a la par con usted en cuanto a estas habilidades, ya, al cómo enfrentarse a su empleador. Quizás tiene más habilidades técnicas, ¿cierto? Porque estudió en una universidad 5 años. Pero las habilidades, digamos, sociales, laborales, chiquillos, van a la par, van a lo mismo. Y como les dije, técnicamente, ustedes tienen el primer año de ingeniería, ¿ya? Y si no me creen, bueno, después cuando vayan a estudiar, se van a dar cuenta que los ramos incluso van a ser básicos el primer año para ustedes, ¿ya? Se van a dar cuenta que todo lo técnico va a ser básico y les va a ir muy bien si siguen en una ingeniería.
Ya chicos, eso sería entonces la clase del día de hoy. ¿Ya? Espero que haya sido fructífera para ustedes, que hayan logrado entender, que hayan logrado absorber esto